primero que quiero decir como preámbulo a las enseñanzas que vamos a dar, es que cuando yo llegué aquí a El Salvador, conocí unos vecinos muy amables, muy queridos conmigo, pero que pertenecían a otra escuela teológica diferente a la nuestra. Y hemos tenido la oportunidad de compartir, hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos amigos. Tengo pastores de muchas organizaciones, de muchas iglesias, porque creemos nosotros en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. El cristianismo, ¿qué entienden ustedes por cristianismo? Empecemos por ahí. Seguidor de Cristo. Seguidores de Cristo, ¿ok? ¿Alguien que quiera complementar eso? ¿Qué es ser cristiano? Ser un seguidor y vivir conforme Cristo nos enseñó. A sus estatutos, a su palabra. Muy bien, muy bien. Ser cristiano es una persona que sigue las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Que sigue las enseñanzas de Cristo. Ser cristiano no es ser perfecto, sino por el contrario, es entender que no somos perfectos y que queremos seguir las enseñanzas de Cristo. Eso es primordial, porque tenemos entonces que estudiar mucho qué es lo que enseñó Jesús durante su ministerio y cuáles fueron sus principios, podríamos decir, cuál fue su filosofía de enseñanza, su filosofía de vida durante el tiempo que estuvo acá. La Biblia es un compendio de muchos libros, de 66 libros, y está dividida en dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene lo que es el Pentateuco, lo que son los libros de la ley, están los libros históricos, están los libros profetas menores, los profetas mayores, están los libros poéticos y de sabiduría, y en el Nuevo Testamento están los evangelios, están las cartas paulinas, y está el libro de Revelaciones. Entonces, cada libro tiene una época en que fue escrito y tiene una cultura que rodeó el tiempo en el que fue escrito. No es lo mismo hablar del Salvador en el año 2022 que hablar del Salvador hace 60 años, ¿verdad? Hace 60 años El Salvador era totalmente diferente, la cultura, e inclusive muchas palabras que se decían hace 60 años ya no se dicen ahora. ¿Sí? Hay muchas palabras, muchos saludos. Recuerdo que todavía en el campo se saluda de cierta manera que en la ciudad uno diría, ¿y eso tan raro? Bendito, bendito. Sí, esto. ¿Cómo dicen en el campo? Bendito, Era muy, santito. muy... Santito, bendito. Oye, la mamá. Pedían la bendición. Yo recuerdo que en Venezuela mis hijos cuando llegaban del colegio siempre era bendición, papá, bendición, mamá. Ahorita ni se acuerdan de pedir la bendición. Pero porque era una cultura venezolana totalmente diferente. En Colombia no sucedía eso. Entonces, los tiempos cambian, la cultura cambia también, pero la palabra del Señor, ella no cambia, es la misma, pero sí es viva y eficaz. ¿Qué significa que la palabra es viva y eficaz? Significa que la palabra se adapta y es eficiente en todo tiempo. ¿Qué significa eso? Que lo que se escribió hace más de 2000 años atrás Está vigente. hoy se puede aplicar aunque nuestra cultura haya cambiado, ¿sí? El problema es que yo quiera aplicarla en la cultura en la que se escribió, en el momento en que se escribió. O sea que hay un panorama histórico que yo debo de tener en cuenta, hay un panorama histórico que yo debo de saberlo y de conocerlo. Cuando Moisés dictó, porque él no escribió nada, pero sí dictó para que escribieran los libros del Pentateuco, la situación era muy diferente a cuando escribió Jeremías o a como escribió Isaías o cuando se dictaron esos libros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cada cultura, por ejemplo, se habla de la cultura del primer templo de Jerusalén y se habla de la cultura del segundo templo de Jerusalén. Las condiciones históricas eran totalmente diferentes. Entonces, interpretar textos bíblicos hoy en día de forma literal nos hace un daño muy grande y nos traen como consecuencia doctrinas equivocadas, totalmente equivocadas. Hay palabras que cambian y hay palabras que significan diferente dependiendo de la región. Le voy a dar un ejemplo. Usted va a Colombia y le dice, pásame ese volado, y no le van a entender absolutamente nada.
¿Qué es un volado? Un volado es una persona que se fue de la casa y se voló, o que se voló del colegio, o que se voló de la universidad, o que se voló del trabajo. Eso es un volado. Y aquí un volado, Sí. Cualquier objeto. Un volado es cualquier objeto que usted esté diciendo. En Colombia se diría entonces pásenme esa vaina. Bueno, en el sur de Colombia, porque en el norte de Colombia no, creo que no se aplicaría de esa manera. Pásenme esa cosa. ¿Sí? En Venezuela creo que era una broma. Pásenme esa broma. ¿Qué es una broma en Venezuela? Lo que sería con un volado en El Salvador. ¿Sí? Entonces, cada cultura, cada región tiene una estructura, una forma y unas palabras totalmente diferentes. Entonces, hay conceptos bíblicos que nosotros hemos malinterpretado por mucho tiempo porque no lo hemos leído, primero a la luz de la palabra, con el contexto de la palabra, y segundo entendiendo el contexto histórico en el que fue escrito. Le voy a dar un ejemplo fácilmente, creo que ustedes ya lo saben, pero cuando la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, ¿qué piensa usted que es el ojo de una aguja? En la antigüedad había una puerta chiquitita donde solamente cabía una persona y agachado, a eso le llamaban el ojo de una aguja, que era para ver cuándo venían los enemigos y meterse ahí rápido. Muy bien, eso lo sabe ahora que está en la iglesia, ¿verdad? Sí, porque usted nos enseñaron. Exactamente, pero antes no lo sabíamos. Yo antes creía que el ojo de una aguja era el ojo de la aguja capotera, esa aguja grande, la más grande que uno ve. Este es el ojo, pues por aquí que va a entrar un camello, ¿verdad? Es un camello, meter el hilo ahorita, esas cosas, si no se entiende el contexto histórico, uno dice, bueno, ¿y qué es el ojo de una aguja? O sea, porque alguien se puede parar y decir, los ricos no van al cielo. La Biblia dice que los ricos no van al cielo. No, ¿verdad? La Biblia no dice en ningún lado que los ricos no van al cielo. No lo dice de esa manera. O sea que usted puede aspirar a ser rico algún día. Si usted ya es salvo, usted puede aspirar a ser un rico. Y ojalá, Pablo dice, mi mayor deseo es que ustedes sean prosperados en todo. En todo. ¿Sí? Cuando dicen todo, es en todo, no solamente espiritualmente, sino económicamente, físicamente, ¿sí? En todo. Entonces, la Biblia no enseña, pero yo he escuchado el evangelio de la pobreza, que para que Dios nos ame tenemos que ser pobres, entonces, porque los ricos no van al cielo. ¿Estaría correcto eso? No es correcto eso, no está bien eso. Ahora la otra contraparte, el evangelio de la prosperidad. Es que si tú eres un hijo de Dios, usted tiene que ser millonario, tiene que tener dinero, porque los hijos de Dios vivimos bendecidos. ¿Será correcto eso? No necesariamente. O sea, el hecho de que no seamos millonarios todavía no quiere decir que entonces el Señor no nos bendiga, o no quiere decir que no tengamos la salvación en nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Son paradigmas y son conceptos que están distorsionados, porque muchas personas toman ciertos textos bíblicos para hacer de ellos doctrinas. Yo recuerdo tanto, un día pasé por una iglesia muy grande en Colombia, y le habían puesto una piscina de agua, y le habían dicho a la gente, mire, si usted quiere ser sano, entre a la piscina, camine por la piscina, y cuando salga al otro lado, entregue un billete de 20,000 pesos, y va a ser sano. ¿Sí? La salvación Y ellos, ¿qué texto tomaban ellos? Hablaban de un lago, hablaban de un texto bíblico donde en tiempo descendía un ángel y tocaba las aguas, y trataban de acomodarlo de esa manera. Y si yo quiero hablar de sanidad divina, yo no puedo tomar un solo texto bíblico y enfocarme en la sanidad divina a través de ese texto bíblico. Por ejemplo, Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo, y había un hombre en la puerta de la hermosa pidiendo limosna, pero tenía problemas en sus piernas, y Pedro lo quedó mirando y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, y se levantó y fue sano. Entonces yo no tendría que decirle a ustedes, hermanos, hagámonos entonces en la puerta para que el Señor nos sane en la puerta. ¿Sí? Y hay muchos que piensan que tiene que ser de esa manera para que el Señor obre de esa otra manera. Escuchaba la enseñanza, la predicación de un gran pastor que le contaban que un joven estaba acostado en su cama y estaba alabando al Señor en su cama.
y de repente entró su papá y le dice, hijo, ¿qué haces? Y él dijo, papá, aquí alabando al Señor. Y el hijo sacó la mano, el papá sacó la mano y puso su cachetada. Al Señor se le alaba, pero de rodillas. Al Señor se le adora, pero de rodillas. Y lo levantó de una sola palmada. ¿Sí? Entonces, tener esos conceptos de que a Dios solamente se le puede adorar de cierta manera, con ciertas posturas, son conceptos equivocados, errados. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Y todo eso es lo que queremos, de cierta manera, quitar de la mente de muchos creyentes. Yo sé que no es fácil porque el ser humano de por sí, por naturaleza, es religioso. Por naturaleza usted y yo somos religiosos y luchamos todos los días. Yo personalmente lucho todos los días contra el legalismo y contra la religiosidad. Mira, los indígenas antes de que llegaran los españoles acá eran religiosos. No era que ellos no creyeran en nada, ellos tenían sus creencias. Tenían sus dioses, el sol, la naturaleza, el tigre, el agua, la lluvia, el río, y todos esos, y tenían sus sacrificios a esos dioses, y hacían sus rituales a esos dioses. O sea, ellos tenían su religiosidad. ¿Me estoy haciendo entender? Porque por naturaleza todos nosotros queremos creer en un ser superior para justificar de cierta manera nuestra inferioridad y nuestros problemas. ¿Sí? Eso es muy natural. Pero la palabra del Señor no es una palabra religiosa. La palabra del Señor nos libera, nos da libertad, nos permite vivir bien en esta tierra, entendiendo sus principios. Amén. Algo que me llamó mucho la atención cuando llegué a El Salvador es encontrar tantas religiones. O sea, no sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, nosotros aquí estamos rodeados de muchas iglesias. Si vamos para acá atrás, hay dos, acá al frente, diagonal, tenemos una muy grande, acá en esta calle para allá tenemos como unas 3 iglesias, en la otra calle siguiente tenemos como otras 3, 4 iglesias. Aquí solamente en nuestro sector está la iglesia católica, bueno, hay un montón de religiones, de iglesias. Y lo más tremendo es que cada una de esas iglesias tiene sus propias doctrinas y conceptos, ¿sí? Y sobre todo, todas las iglesias dicen, somos la verdadera. O creemos que tenemos la verdad absoluta. Y lo primero que yo quiero que usted se lleve para su casa hoy es que ninguna religión, ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. Ninguna iglesia. Ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. Porque la única verdad absoluta se llama Jesús. Yo soy la verdad y la vida, dice Jesús. O sea que para usted comprender realmente el Evangelio tienes que aprender lo que Jesús enseña realmente y actuar como Jesús enseña que debemos de actuar. Y esa es una tarea de toda la vida, de toda la vida. O sea, no quiere decir que usted hoy se volvió a la iglesia, se convirtió en el Evangelio y ya usted se volvió perfecto. Ya mañana usted no se enoja, ya mañana usted no está triste, ya mañana usted no grita, ya mañana usted no, bueno, ¿cuántas cosas hacemos nosotros que sabemos que nos hace daño y sin embargo las hacemos? No, eso no significa así, es paulatinamente que vamos creciendo. La Biblia dice que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento. Eso significa que usted tiene que ir creciendo paso a paso para aprender. Yo estoy en crecimiento, no solamente en expansión, estoy en crecimiento espiritual. Amén. 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 Entonces es algo muy particular, pero qué bonito. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿cómo dice la PDT, hermano Juan? Dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Muy bien. Solamente esa parte. Ahí hay cambio de... Hay un principio muy interesante que el Señor Jesús enseña. Y es que el Señor Jesús, ¿qué es lo que está pasando en ese momento, en esa historia? ¿Alguien la sabe? Sin que la lean. ¿Qué está pasando en ese momento? En ese momento fue cuando la gente mandaron a callar a la gente que estaba predicando. No, la tentación. La tentación, muy bien. Estás en otro lado. Fue tentado el Señor. Muy bien. El mismo espíritu. Él tiene una conversación con el enemigo, con el diablo. ¿Sí? Hay una conversación con el diablo porque lo está tentando a él. Él está en el desierto, está siendo tentado
y el diablo le dice, mire, lánzate, convierte la piedra en pan. que exactamente le menciona el Salmo 91 y lo tienta con muchas maneras, pero la respuesta en todo momento de Jesús es, mira, escrito está. O sea que aquí hay un principio fundamental para poder vivir como Cristo, y el primer principio es el principio del escrito está. La traducción del lenguaje actual, la TDA, me gusta mucho esa traducción porque dice, Jesús le contestó, la Biblia dice. La Biblia dice. Entonces, yo creo, y hay algo que enseñó Martín Lutero hace más de 504 años atrás. Enseñó una de las solas, de los principios de la Reforma, que es la sola escritura. La sola escritura. O sea, yo no puedo basar mi creencia en la filosofía de otros líderes religiosos, sencillamente porque lo dijo fulano de tal. Uno de los problemas más serios es cuando nosotros basamos nuestra fe a lo que dijo fulano de tal. Es que el reverendo tal, ese viejito sí era de unción y lo que él dijo era ley. No. He escuchado a un gran predicador que sigo que cuando él era joven tenía un pastor alemán, no el perrito, sino que su pastor era de Alemania, y ese pastor tocaba acordeón. Y entonces él decía, ese pastor decía que en el cielo las alabanzas se tocaban con acordeón. ¿Cómo sabía? Él decía, no está en la Biblia, pero debería estar en la Biblia. Pero era más un concepto personal de gusto. ¿Me estoy haciendo entender? No porque estuviera escrito. Es como otro de los grandes predicadores evangélicos en el mundo que falleció, que decía que su perrito, que tuvo una visión donde su perrito estaba en el cielo con él. Y entonces muchos decían que las mascotas se salvan. ¿Eso estará en la Biblia? No está en la Biblia. Entonces nuestra vida, escúcheme muy bien iglesia, nuestra vida y nuestro cristianismo, nuestra fe debe estar basada en el escrito está. A mí me gustaba mucho la propaganda en Colombia. Allá había, no sé si aquí todavía existen esos libros donde uno busca los números telefónicos, las vías telefónicas. Directorio telefónico. Allá en Colombia había uno que se llama las páginas amarillas. Que si usted necesita un plomero, usted busca ahí un plomero. Y había una propaganda donde estaban la parejita en un carro y de pronto pasaba un platillo volador. Y la muchacha le decía, un platillo volador. Y entonces el muchacho decía, un momentico. Y buscaban las páginas amarillas. No está en las páginas amarillas, por lo tanto no existen los ovnis. Y me llamaba la atención esa propaganda porque cuando yo llegué a la iglesia entendí, lo primero que yo entendí es que si no está en la Biblia, no existe. Si una doctrina, por muy bonita que parezca, no está basada en la Escritura, no es una doctrina ni bíblica ni cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si lo que yo enseño no está basado en la palabra del Señor, no, pero es que ese hermano es ungido, él oró y yo me sané. Bueno, gracias a Dios por eso, pero si lo que él enseña no está en la Biblia, no existe. No está, es como el hombre, no está en las páginas amarillas, no existe. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo creo que ese mundo de doctrinas, porque algo que nos une a todas las iglesias, llámese en pentecostales, llámese en bautistas, llámese en adventistas, llámese en reformadas, llámese en presbiterianas, llámese en católicas, llámese en luteranas, llámese como se llamen, lo que nos une a nosotros es la Escritura. O sea, lo que ellos usan y nosotros usamos es la Biblia. Si nuestras iglesias, todas esas que mencioné, fuéramos más bibliocéntricas, hablaríamos un mismo idioma y no tendríamos tantas doctrinas equivocadas, erradas y que confunden a nuestras iglesias o a nuestros hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. O sea que nuestro primer principio, mis amados hermanos, es que tenemos que ser bibliocéntricos. O sea, el principio es
escrito está. Escrito está. Ok, muy bien. Vamos a leer la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Ana Yesenia, léanlo. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Excelente. ¿Saben que cuando Jesús dice eso, a qué escritura se estaba refiriendo? A la Biblia. Sí, pero ¿a qué parte? ¿Recuerda que al principio dije que la Biblia estaba dividida en dos partes? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, porque no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, es muy interesante esto, el Nuevo Testamento fue escrito 40 años después, o empezó a ser escrito 40 años después de que Jesús resucitó. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea que en la época en que Jesús predicaba, en la época en que Jesús enseñaba, y en este caso cuando Jesús dijo, ustedes estudian las escrituras porque les parece que encuentran en ella la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, ¿a qué escritura se refería? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Acuerdo. Hermano Julio, ¿estamos de acuerdo? Amén. O sea que cuando Jesús invita a que sigamos leyendo las escrituras, porque no está diciendo no lean las escrituras, lo que le está diciendo, mire, ustedes la leen buscando la vida eterna, pero no se han dado cuenta que lo que están encontrando, o lo que van a encontrar, o lo que la Biblia está diciendo del Antiguo Testamento, está hablando es de mí. ¿Sí? Entonces nosotros, escúcheme muy bien esto, cada vez que usted lea el Antiguo Testamento, ¿a quién debe de buscar? Cuando usted lee un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿a quién busca? A Jesús, sin miedo, hermano Jorge. A Jesús, debemos de buscar a Jesús, porque Jesús, esas escrituras dan testimonio de Jesús, aunque sea en el Antiguo Testamento, da testimonio de Jesús. Muy bien, entonces es importante la escritura, es supremamente importante. Vamos a utilizar, si ustedes se dan cuenta, no sé si el hermano Julio se ha dado cuenta, que nosotros acá tenemos diferentes versiones. Por ejemplo, la hermana Lourdes en este momento tiene una versión diferente. ¿Cómo se llama esa versión? En la parte de adelante en el título dice Las Américas. la Biblia de las Américas. ¿Sí? Esa es una versión diferente. El hermano Jorge estaba leyendo la Reina Valera hace un momento. La hermana estaba leyendo la PDT, que es la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Si me buscan el código real, creo que lo bajaron a la Biblioteca de Santiago, por favor me lo dan. ¿Qué significa eso, hermano Julio? Significa que tenemos diferentes versiones. Y dice, pero la Biblia es una sola. Sí, la Biblia es una sola. Pero tenemos diferentes versiones porque son diferentes traducciones que nos ayuden a comprender mejores palabras. Hay textos bíblicos que a la primera no la comprendemos, pero si buscamos otra variante, otra traducción, podemos comprenderla mejor. ¿Ok? Son formas de apoyarnos nosotros. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuántos saben en qué idiomas fueron escritos? Arameo, hebreo. Arameo, hebreo, Latín. y griego. Y griego. Después fueron traducidas al latín, ¿sí? Pero escritas, o sea, los pergaminos más originales, por así decirlo, porque no hay pergaminos originales como tal, son copia de copias de copias, pero los más antiguos del Nuevo Testamento que se conocieron fueron pergaminos en griego. Pero también encontraron, usted sabe que todos los días la arqueología avanza, los descubrimientos avanzan, y encontraron unos pergaminos en hebreo, mucho más antiguos que los griegos. Entonces nosotros tenemos pergaminos en arameo del Antiguo Testamento, en hebreo del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento tenemos en griego y también tenemos en hebreo. Por ejemplo, esta Biblia del Nuevo Testamento se llama Código Real, es una versión que ha sido traducida al español del hebreo. O sea, no del griego, sino del hebreo, ¿sí? Un poco más antiguo que las versiones en griego. Es muy interesante, es muy importante eso. ¿Para qué nos sirve tener diferentes versiones, iglesia? Para poder comparar y comprender los textos bíblicos de una mejor manera. Eso es muy importante que tengamos en cuenta nosotros. Muy bien, esto como preámbulo, discúlpenme que me haya alargado un poquito el preámbulo, pero era necesario poner las bases, porque vamos a estar hablando de muchos temas, de muchos temas interesantes. Vamos a estar hablando de la ropa,
vamos a estar hablando de la forma del culto, vamos a estar hablando de la comida, vamos a estar hablando de un montón de cosas que usted se va a encontrar con gente allá afuera. Hay gente que dice, la iglesia apostólica primitiva no usaba teclado Yamaha. Obvio, en esa época no existía Yamaha, ¿verdad? Entonces, hay iglesias, yo he ido a predicar a iglesias donde no tocan instrumentos, cantan solo a capela. Y ellos dicen que son más santos que otros. ¿Sí? O va a encontrar usted iglesias donde las mujeres usan velos, los caballeros usan gorro, o se visten de blanco, sombrero, se visten de blanco, y creen que por esas cosas que hacen son mejores que otras. Y no es así, no es de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo.